Entonces, uno de los temas que es recurrente dentro de los temas de testing, especialmente la gente que no tiene mucha experiencia y quiere aprender y bueno, queremos ver cómo podemos ser más eficientes en nuestros casos de prueba, cómo diseñamos casos de prueba y cómo mantenemos casos de prueba, hacia dónde va esto del testing manual. Así que, a ver, les traigo una presentación, espero que les agrade, basado en mi experiencia, en cómo he trabajado algo durante algunos años y cómo he venido evolucionando cuando ya hablamos de los temas de Agile. Entonces, bueno, pues empezamos. A ver, siguiente, ya está. Entonces, espérame, tengo aquí algo que me está molestando aquí. Ya está. Bueno, en nuestra agenda tenemos 4 cosas muy sencillas. ¿Qué es un caso de prueba? ¿Cómo escribir un caso de prueba? Algunas reglas de escritura de casos de prueba. Y bueno, al final, Shift Left, casos de prueba en Agile. Vamos a ver si los casos de prueba son escalables, o quizás no. Entonces, bueno, ¿qué es un caso de prueba? Entonces, según el estándar de 1990, hace ya 30 años, un caso de prueba es un conjunto de entradas, condiciones y los resultados esperados que se ejecutan para verificar un objetivo en particular. Se ejecuta una ruta de un programa en particular o verificar el cumplimiento de un requisito específico. Es decir, que un caso de prueba va a tener siempre un contexto. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que un caso de prueba sea más eficiente o menos eficiente va a depender también del contexto en el que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hablar de una aplicación para un control en un avión, ¿no? en un tablero de un avión. Es un tipo de aplicación. Otro tipo de aplicación sería, por ejemplo, una aplicación bancaria que realiza una transacción para los clientes del banco. Y otro muy distinto sería, por ejemplo, yo pienso en una funcionalidad en YouTube donde estás viendo un video muy grande, pero en tiempo real, ¿no? Entonces, cada contexto tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, ahí es donde los testers nos vamos a dedicar a poner el contexto de nuestra aplicación y escribir nuestros test cases de acuerdo al contexto en el que estemos trabajando. Entonces, bueno, hay un autor, Brian Marek, que usa un término relacionado para escribir el caso de prueba, en donde es más ligeramente documentado, ¿no? Entonces, esto ya nos empieza a dar una idea de que, a ver, los casos de prueba, cuando los documentamos, pueden crecer en número de una manera muy, muy importante, de una forma exponencial. Entonces, Brian Marek lo que dice es, tenemos también algo que podemos usar que es como una idea de una prueba. Es decir, ¿por qué tenemos que poner paso a paso, ¿no? Hacer clic en un botón o ver que determinado labels esté apareciendo en la pantalla. Hay casos de prueba que están diseñados como muy minuciosamente. Entonces, ¿realmente queremos hacer eso? Esa es la pregunta, ¿no? Para nosotros como testers. ¿Hasta dónde vamos a documentar y hasta dónde queremos hacer que nuestros casos de prueba sean eficientes? Entonces, siempre hay un trade-off, ¿no? Siempre hay un compromiso entre hacer las cosas rápido, hacer las cosas con calidad y cubrir todo el scope que se quiere, ¿no? Entonces, obviamente, cuando diseñamos casos de prueba, tenemos un scope que cubrir y hay maneras de determinar qué tanto scope tenemos, pero en la estrategia que sigamos y en la manera que podamos diseñar nuestros casos de prueba de una manera eficiente, vamos a tener
un buen coverage, o un coverage que es suficiente para nuestras pruebas, o una cobertura pues que sea eficiente para nuestras pruebas y que no nos vaya a tardar mucho en ejecutarse. Es decir, tener pocos casos de prueba que tengan bastante cobertura, ¿no? Bueno, entonces la idea de prueba, dice, es una breve declaración de algo que debe probarse. Por ejemplo, si al probar una función de raíz cuadrada, una idea para una prueba sería probar un número menor que 0. Entonces, la idea es verificar si el código maneja un caso de error, ¿no? Entonces, obviamente que cuando diseñamos casos de prueba tenemos dos tipos de casos de prueba principales. Uno es el positivo, ¿no? El que va a decirnos si la aplicación hace lo que tiene que hacer. Y el otro es el caso de prueba negativo. O sea, el caso de prueba que se va a encargar de decirnos si la aplicación puede manejar casos de error. Como por ejemplo en este caso de la raíz cuadrada, bueno, pues no hay raíz cuadrada de un número menor que 0, ¿no? A menos que maneje números imaginarios, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿no? Tenemos dos diferentes escuelas, una donde podemos documentar en gran medida nuestros casos de prueba y otra en donde podemos confiar en un approach o en una aproximación en donde se dé una idea de qué es lo que se quiere probar y se deje al tester ejecutar esa prueba de acuerdo a su experiencia. ¿Hasta aquí alguien tiene una duda? A ver, déjame ver si puedo ver el clickstream. Mike, ¿tú estás ahí? Se fue. No hay ninguna. Igual okay, entonces, a ver, nada más para ponerlo en claro. Esta presentación me pueden interrumpir en el momento que quieran. Pueden hacer preguntas, ya sea por chat, ya sea por el micrófono. Creo que no tiene micrófono, ¿verdad? Bueno, por el chat. No, por el chat. Te va a tener que ser por el chat. Anderson dice, bueno, ¿y cómo sugieren el diseño de Agile? Bueno, pues ahí vamos ahí, es el último punto de nuestra plática. Así es. A ver, ¿de qué depende que estén detallados bien desarrollar o qué tan cortos? Sí, ¿de qué depende? Bueno, depende de qué tanto tiempo tengamos para ejecutar, ¿no? Y también depende de qué tanta experiencia nuestros testers tengan. En mi caso, por ejemplo, yo les puedo comentar que yo he trabajado durante varios años haciendo pruebas y bueno, al principio yo diseñaba mis pruebas y yo ejecutaba mis propias pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que había antes, ¿no? hace algunos ayeres, no había muchas opciones en términos de las herramientas que podemos utilizar, que son ahora ya un montón de herramientas ahí en el mercado. No teníamos muchas herramientas y entonces hacíamos todo en Excel, ¿no? Entonces, no sé si todavía hay alguien que trabaje en Excel, pero si es así, se darán cuenta que podemos escribir casos de prueba y podemos escribir muchos casos de prueba, ¿no? Ahora, escribir los casos de prueba no es tanto un problema, sino más bien cuando el tiempo pasa y nuestra aplicación va cambiando, nuevos casos de uso se van añadiendo, algunas cosas se van a ir quitando. Entonces, ¿cómo hacemos que esas pruebas sigan vigentes? Entonces, tenemos que mantener esos casos de prueba también. Entonces, sí tenemos que tener una idea de qué casos de prueba son los que son más relevantes, cuáles son los que tienen mejor alcance, ¿no? En cuanto al nivel de detalle que nos dan o el nivel de información que nos dan. Y bueno, en base a eso podemos ir cambiando nuestros casos de prueba para que tengan, como ya les digo, una cobertura conveniente, pero que no sea engorroso el estarlos manteniendo o incluso ejecutando, ¿no? Porque si ejecutamos manualmente casos de prueba, pues bueno, creo que
creo que de nadie es la idea de ejecutar casos de prueba manualmente todo el tiempo, ¿no? O sea, no queremos hacer eso. Queremos minimizar el esfuerzo y también tratar de identificar cuáles casos de prueba vamos a poder automatizar. Entonces, bueno, ahora tenemos ya herramientas que nos permiten el manejo de los casos de prueba y no solamente los casos de prueba, sino también los releases o los ciclos de ejecución de los casos de prueba. Entonces, bueno, pues ya podemos hacer uso de esas herramientas y también depende de qué tanta experiencia tengamos en las herramientas, es como podemos determinar qué tan eficiente va a ser nuestra ejecución y qué tanto retrabajo puede ser el hecho de estar manteniendo los casos de prueba. Entonces va a depender de varias cosas. Muy bien. A ver, José Manuel dice, ¿cuál sería el estándar del número de casos de prueba a diseñar por día mediante el uso de la herramienta? Bueno, ¿qué tal si ponemos un ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a trabajar con un ejemplo y ya vamos a ir determinando ahí en qué casos de uso estamos hablando y vamos a tratar de responder estas preguntas de, bueno, cuáles son como las guidance, como las guías hay un número de casos de prueba que hay que estar creando. ¿Qué pasa si tenemos que también mantener casos de prueba? ¿Qué pasa con las iteraciones, ¿no? Cuando tenemos que ejecutar las cosas de prueba? Todo eso lo vamos a ir viendo con un ejemplo. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a continuar con qué es un buen caso de prueba. Entonces, ¿qué es un buen caso de prueba? Bueno, un caso de prueba, número 1, encuentra defectos, ¿no? Entonces, está diseñado para encontrar defectos. ¿Qué otra cosa podemos decir que hace un buen caso de prueba? Nos ayuda a decidir si lanzamos a producción un producto o no, ¿no? Si hay un caso de prueba en donde es tan crucial que nos detona una salida a producción, bueno, quiere decir que encontró algo valioso. Confirma que la funcionalidad está de acuerdo con las especificaciones, ¿no? También minimiza riesgos, es decir, no solamente vamos a probar la funcionalidad, sino hay riesgos asociados, por ejemplo, si mi aplicación está siendo utilizada por miles de usuarios, digamos una aplicación bancaria que está siendo utilizada por miles de usuarios, y yo veo que hay un defecto que tiene, por ejemplo, un error en el logo del banco, ¿no? O un error en el nombre del banco. Entonces, ese tipo de riesgos quizás no es algo que esté determinado por funcionalidad, sino también hay un riesgo de que el renombre de la marca se vea afectado, ¿no? Porque alguien por ahí publica, ¿no? Ahora en Facebook o en otras plataformas, publica, miren, pues es que hay un defecto en tal aplicación, o hay un defecto en tal página de este banco y tal. Entonces, pues se daña la reputación de la compañía. Entonces, ¿cómo diseñamos casos de prueba que nos permitan tener ese espectro de visibilidad de nuestro producto que nos permita decir, ¿sabes qué? Este defecto no puede salir a producción, ¿no? Tenemos esa trazabilidad de tener una especificación, un caso de prueba y un defecto asociados. Bueno, y también mide la calidad del producto. Entonces, hay criterios que nos ayudan a determinar qué es un buen caso de prueba, ¿no? Entonces, esos son algunos criterios. Les recomiendo este Good Test PDF aquí. Quizás lo pueda poner al terminar la sesión para que lo consulten. Y bueno, secciones de un caso de prueba. Las herramientas que ahora ya se manejan para los casos de prueba,
el manejo de los casos de prueba, ya traen muchos metadatos, ¿no? Tienen muchas opciones para poner, por ejemplo, el timestamp, cuándo se ejecutó, quién lo ejecutó. Ya no tenemos que preocuparnos por poner un Excel, a ver, yo lo ejecuté en tal fecha, tal hora, manualmente, ¿no? Ya todo está, digamos, a cierto punto automatizado para nosotros. ¿Qué es lo importante que tenemos que pensar? Bueno, que nuestro caso de prueba tenga un título que sea bien definido, ¿no? Que tenga claridad en lo que quiere alcanzar. Vamos a empezar con los ejemplos. A ver, voy a ver si pueden ver mi pantalla. Intentar poner una página web, ¿no? Entonces, a ver, este es el sitio de Walmart. Y bueno, esta es mi página principal. Tenemos un requerimiento aquí que dice que tenemos la opción de delivery, que es enviar a una dirección física. Ahora, el nuevo requerimiento es pickup. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente va a ir a una tienda en físico que él selecciona, va a hacer su orden y va a ir a la tienda y va a agarrar su orden ahí en la tienda. O sea, se la van a venir a dejar al carro. Entonces, esa es la nueva funcionalidad. Tenemos que probarla. Entonces, por ejemplo, un caso de prueba que yo puedo pensar es, bueno, ahora ya tengo mi pickup, ¿no? Mi opción de pickup. ¿Dónde está esa opción? Bueno, puedo ingresar aquí o puedo ingresar aquí, ¿no? Entonces, tengo una forma en donde yo selecciono mi opción de pickup y selecciono la tienda que yo quiero probar en línea, comprar en línea. Entonces, pues ya está. Ahí está, ¿no? Ya me dicen, ya estás ahí. Entonces, supongamos que esta funcionalidad está todavía por salir, ¿no? Todavía no está en producción. Tenemos que probarla. Entonces, mi caso de prueba sería cómo selecciono la tienda en la que quiero comprar, ¿no? Entonces, yo puedo probar muchas cosas aquí. Yo puedo decir, a ver, basado en mi código postal, se me tiene que desplegar una lista de tiendas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya está un caso de prueba, que la lista se despliegue, ¿no? Despliegue un número de tiendas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a probar? Bueno, hay diferentes criterios que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, una de las preguntas que tenemos que hacer es ¿a qué tanta distancia puede estar la tienda, ¿no? En este caso está la tienda más lejana está a 34 millas, como 50 kilómetros. Bueno, ese es un criterio. Entonces, eso también puede ser otro caso de prueba, ¿no? Verificar que la tienda más lejana no esté a más de 35 millas, por ejemplo. Entonces ya está, bueno, la tienda más lejana está a 34.8, ¿no? Entonces sí pasa. Entonces, el título de nuestro caso de prueba tiene que ser de acuerdo al objetivo que tenemos que probar. Entonces hay una analogía ahí muy, muy interesante que dice, si tú, imagínate que tú estás, que tienes un arco y una flecha y tienes un objetivo, ¿no? A cuál ir. Dice, si la forma segura, ¿no? de pegar a tu objetivo es agarrar un montón de flechas y tirarlas, ¿no? Y ya cuando terminaste de tirar las flechas, entonces vas y dices, ah, mira, aquí es donde yo quería apuntar, ¿no? Y ya, le atinaste. Bueno, pues esa es la idea contraria, ¿no? Lo que queremos hacer es definir bien a dónde queremos apuntar y entonces tirar la flecha, no al contrario, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la idea aquí para cómo diseñar un título. Bueno, es ponerlo muy, muy sucinto,
ponerlo muy claro en qué es el objetivo de la prueba. Bueno, precondiciones, ¿qué son aquellas, todas las condiciones que tenemos que tener antes de ejecutar nuestra prueba? Por ejemplo, aquí yo tengo que estar logueado. O sea, hay una opción para loguearme en la aplicación. Entonces tengo mi cuenta, yo me logueo, entonces esa es una precondición para que yo tenga el pickup, ¿no? Otra precondición podría ser que yo tenga una dirección. Si no tengo una dirección, a lo mejor el sistema no sabe dónde estoy, entonces no me puede dar una lista de tiendas para que yo haga pickup, ¿no? Mi pickup es mi requerimiento. Pasos de ejecución. Bueno, aquí definir los pasos de ejecución que se tienen que realizar para llegar al resultado esperado. Luego, los resultados esperados. Aquí, por ejemplo, decir qué exactamente es lo que se espera. Por ejemplo, ver la última tienda que está a menos de 35 millas, ¿no? Es un resultado esperado. A veces en nuestros resultados podemos escribir varias cosas que se esperan. La idea es que sea lo más conciso posible, ¿no? Entonces, creo que la mejor idea es poner algo así como verificar que eso está pasando, ¿no? O observar tal cosa, para ser muy claros en nuestra descripción de los casos de prueba. Ahora, los datos requeridos, bueno, ahí podría ser, por ejemplo, mi cuenta con la que estoy logueando, o si tengo que probar en cierto estado del país, o en cierto zip code, ¿cómo se llama? Código postal, ¿no? Otro dato muy importante es la prioridad. Bueno, ¿por qué tenemos que tener nuestra prioridad ahí? Porque en base a eso vamos a determinar si tenemos que correr un ciclo de pruebas nuevo. Quizás no vamos a tener el tiempo de correr todos los casos de prueba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es decir, a ver, ¿cuáles casos de prueba son mi prioridad número 1? Entonces, esos son los que por default voy a correr todo el tiempo. O sea, es como mi mínima regresión que yo pueda correr para asegurarme que nada que sea crucial esté fallando. Bueno, requerimiento. Aquí es una referencia a mi requerimiento que estoy probando. Normalmente un requerimiento tiene un caso de prueba o más casos de prueba, ¿no? Un requerimiento puede tener un caso de prueba positivo y otro negativo. Entonces, de acuerdo a los requerimientos, pues ya podemos decir, a ver, ¿cómo me aseguro que este requerimiento está siendo cubierto? Bueno, aquí es para un caso de prueba, pues tener una sección donde haya una trazabilidad a nuestros requerimientos. El autor, y esto es lo que yo puse, ¿no? En mi experiencia, plataforma. ¿En dónde estoy probando? Estoy probando en un navegador, en un desktop. Estoy probando en un teléfono móvil. Estoy probando en una tablet. O en dónde se debe probar. Entonces, de acuerdo a la plataforma, a veces la interfaz del usuario va a cambiar, ¿no? Entonces, otra razón por la cual queremos probar queremos ser muy específicos en qué plataforma estamos probando es porque cuando probamos en una aplicación, en un teléfono celular, el código puede ser un código nativo del sistema operativo, ¿no? Entonces, bueno, todos son los puntos importantes de un caso de prueba. Entonces, quería mostrarles... Ups, no, this rail. Tengo que lanzar este. Entonces, bueno, para mi Walmart Grocery Pickup, aquí ese es el this rail. En esta herramienta tengo un proyecto, ¿no? Entonces, tengo mis diferentes carpetas en donde estoy probando diferente funcionalidad, ¿no? Entonces, muy alto nivel, tengo mi selección de localización.
otra funcionalidad que se llama agarrar un slot. Déjenme les muestro cuál es eso. Entonces, imagínense que ya vamos a hacer checkout, ¿no? Entonces me dice, ¿quieres agregar algo más? Y le digo, bueno, agrégame un papel higiénico. Dile checkout. Entonces aquí me dice, ¿cuándo quieres hacer el pickup? ¿No? ¿Y cuándo te va a costar? No, pues esto es gratis. Bueno. Pues quiero hacerlo de 4 a 5 de la tarde el viernes. Entonces, esta pantalla es Book Slot. Entonces, va a haber muchos casos de prueba aquí. Por ejemplo, seleccionar diferente día, diferente hora, ¿no? Cambiar mi localización, cambiar a delivery, ¿no? Quizás yo quiero probar, oye, ¿y cuándo es que a mí me cobran por hacer pick-up? ¿No? Pues a lo mejor nunca. A lo mejor necesito verificar que toda esta columna diga gratis todo el tiempo, ¿no? A lo mejor para delivery, ahí sea diferente. Si me voy a delivery, change. Sí. Enable accept reservations. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya encontré un defecto. Dice, we're sorry, all times are currently booked. Apologies for inconvenience. Bueno, entonces quizás esto sea como un caso de esquina, ¿no? Como algo que no debería pasar. Bueno, pero pasa. Entonces, mis errores se muestran como deberían ser o no. O sea, aquí a lo mejor el caso de prueba sería, bueno, cambiar a delivery en Bookslot y lo que me tiene que decir es exactamente esto, ¿no? We're sorry, y todo está agarrado y bueno, por favor continúa y trata después, ¿no? Y ya. Entonces, esto sería como un manejo de errores. Y si tenemos este caso que es un caso negativo, pues ya estamos cubriendo esa parte en donde sabemos que hay un riesgo de que algo pueda fallar. ¿Sí? ¿Está ahí alguna pregunta? Mike. A ver. Dice, a ver, espérame. Voy a irme con las preguntas. Espérame, para que no se me junten. Ajá. Entonces, a ver, dice, ¿cuál sería el estándar de número de casos de prueba para diseñar mediante uso de la herramienta? Bueno, ahí como dije, ahí depende de la funcionalidad que queremos probar. Al menos tener un caso de prueba positivo y uno negativo, si es algo muy puntual, y si es algo ya más complicado, entonces ya tenemos que utilizar técnicas de diseño como partición equivalente o matriz de pruebas o diseñar casos de prueba en límites, ese tipo de cosas, ¿no? O hay otras técnicas que podemos utilizar para eso y que nos permiten tener un buen coverage. Mira, aquí tenemos una pregunta de Faordas de Facebook. Dice, ¿se pueden combinar una suite de test cases con test escenarios? Bueno, yo lo que entiendo por test escenario es como, por ejemplo, lo que yo tenía en mi test rail, ¿no? Que tenía diferentes áreas, como diferentes pantallas en los que iba yo haciendo un end-to-end test. Hay diferentes formas de hacer un test escenario. Por ejemplo, si tú tuvieras una persona que no está logueada en el sistema, ¿no? Entonces, eso es un escenario, ¿no? Que a lo mejor la persona no va a poder comprar, pero no importa. Lo que quieres es verificar que quien esté navegando por el sistema tenga una buena experiencia, ¿no? Y sea atractivo para loguearse y comprar en la página web, ¿no? Entonces, eso podría ser un escenario. Entonces, desde mi punto de vista, un escenario es como algo más grande que engloba muchos casos de prueba, o diferentes tipos de casos de prueba. Entonces,
Sí, creo que no sería como algo que se pueda manejar como intercambiable o como que lo puedas hacer mix. Son como dimensiones distintas, ¿verdad? Sí, a ver. Diferencia entre caso de prueba y caso de uso. Bueno, caso de uso es cómo se va a usar la aplicación, ¿no? Por ejemplo, caso de uso podría ser hacer un pago con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué tipo de tarjeta de crédito? ¿Cuánto dinero tiene la tarjeta de crédito disponible? ¿De cuánto es la compra que se está haciendo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo pruebo que mi tarjeta no esté siendo, no sé, que sea una tarjeta robada, por ejemplo, etcétera? O cómo pruebo que la información que el sistema guarda de esa tarjeta de crédito no sea comprometida. Entonces, para ese caso de uso hay muchos casos de prueba. Dice, se está hablando de Excel. ¿Cómo pueden centralizar los casos de prueba sin utilizar Excel cuando el cliente, los desarrolladores y los QA son 3 empresas distintas? ¿Has tenido una experiencia similar? En mi experiencia tenemos restricciones de acceso a herramientas y muy rara vez nos comparten. Hay manera de compartir información, por ejemplo, en la nube. Algo muy socorrido es Google Spreadsheets, o no sé cómo se dice en español. Como la versión de Excel, pero en Google, donde puedes, con tu cuenta, ingresar a la funcionalidad como de Office. Puedes tener documentos compartidos. Quizás sería una opción que podrías investigar y implementar. Full screen, ya sé. Es que quiero ver también los comentarios. Pero bueno, tú dime, Mike, los comentarios y ya y yo le pongo aquí full screen. Perdón. A ver, vamos a irnos un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo. A ver, reglas de escritura de casos de prueba. Bueno, son muy sencillas. Creo que eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, cómo utilizamos el lenguaje, ¿no? Y es muy similar a cómo los desarrolladores tienen que tener ese sentido de ser muy eficientes y ser muy concretos en su código, ¿no? De igual manera, nosotros estamos programando un caso de prueba y tenemos que usar lenguaje de una manera más efectiva. Entonces, para eso se pide, bueno, utilizar un lenguaje activo, ¿no? En lugar de decir la ventana se abre, ¿no? Entonces la aplicación abre la ventana. Es algo muy sencillo. Hay un sujeto y un predicado, ¿no? ¿Quién hace qué? ¿No? La aplicación abre la ventana. O algo muy similar como ¿quién hace qué cosa? Yo creo que es algo muy sencillo de entender, pero a veces nos vamos con la idea de, bueno, algo pasa, ¿no? Así como mágicamente. Pero no es claro como de dónde vino, ¿no? la acción, o de dónde viene el dato que estamos queriendo probar, o el comportamiento de la aplicación. Bueno, identificar acciones y resultados. Por ejemplo, si la descripción del paso es ir a la opción proceso y administrar póliza, el resultado esperado sería algo así como: el sistema despliega la pantalla administrar póliza. O sea, ser muy concreto en qué es lo que se está esperando en nuestras acciones. Mantener el contexto para una sola funcionalidad. Eso es algo muy importante. Yo creo que hay mucha tentación, y bueno, me ha pasado a mí que hay un caso de prueba y ya quiero probar más y más. Con un solo caso de prueba quiero probar diferentes cosas. Y a veces no me doy cuenta conscientemente. A veces el peer review te ayuda a decir, a ver, ¿qué es exactamente lo que estás probando? ¿Estás probando que puedas hacer una compra, o quieres probar que la tarjeta de crédito sea válida, o quieres probar que tengas opciones de pago, ¿no? Entonces, si dices, bueno, hacer una compra con tarjeta de crédito y también con dinero en efectivo, ¿no? Entonces, tienes que ser muy concreto en qué es exactamente lo que quieres probar para no mezclar diferentes escenarios. Puntos de verificación. Lo que yo le decía. Si se pone algo así como verificar que tal cosa pasa, entonces ya es muy evidente para el tester que va a ejecutar qué es lo que tiene que verificar, ¿no?
al contrario sería algo así como la aplicación despide el mensaje. ¿Y qué es lo que tengo que verificar exactamente? No sé. Puedo ver muchas cosas en la pantalla, pero no tengo claro qué exactamente estoy buscando, ¿no? Bueno, y eso también es algo que yo comentaba antes. De utilización de casos de prueba. A ver, tenemos un montón de dimensiones cuando se trata de una aplicación web, sobre todo, ¿no? Una aplicación web puede ser abierta en desktop, en mobile web, es decir, en un navegador en mi teléfono, o puede ser una aplicación para iPhone o una aplicación para Android. Pero tenemos muchas más dimensiones que podemos estar probando. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi aplicación también la pueden utilizar en diferentes países? ¿No? Entonces ahí puedo probar en un país, puedo probar en otro país. Y bueno, ¿qué pasa con el lenguaje si el lenguaje es diferente? Entonces tengo que probar en un lenguaje y en otro lenguaje. Y tengo que probar todos mis casos de prueba en todos los lenguajes. Quizás no, ¿no? Y si es ese caso, quizás las monedas que se manejan en diferentes países sean también diferentes. Entonces tengo que probar todo otra vez solamente porque tengo diferentes monedas. Quizás no. Ahí sería, mi recomendación es como investigar cuáles son esos casos de prueba que me permiten decir, a ver, si puedo, no sé, hacer un end-to-end y verificar 2 o 3 cosas en la otra moneda, ¿no? Y que estén corriendo bien, ¿no? Y sobre todo, aquí el riesgo que yo vería es si hay diferentes monedas, entonces mi cliente está pagando lo que debe de pagar, o está pagando de más, o está pagando de menos. Entonces, eso sería un punto súper importante de tener siempre un caso de prueba para eso, y quizás automatizar esa parte, ¿no? Y ya, me olvido de estar pensando en esa parte de que, oye, bueno, ¿y si estoy pagando lo que debe hacer o no? Hay maneras de hacer eso, ¿no? Otra dimensión podría ser accesibilidad, ¿no? Últimamente las compañías de desarrollo de software nos permiten llegar a más clientes, ¿no? A más mercado. Entonces hay al menos en Estados Unidos, hay un 20% de personas que utilizan una computadora que tienen cierta discapacidad, ¿no? Puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser motriz. Entonces, necesitamos correr cierta suite de regresión que nos permita decir, a ver, nuestra accesibilidad está en los niveles que necesita estar y estamos sirviendo a nuestros clientes de la manera que queremos. Pero, otra vez, no tengo que probar todo, ¿no? O sea, no tengo que probar el 100% de mis casos de prueba para decir mi aplicación o mi página web es accesible. Bueno, a ver, antes de pasar aquí a YAL, quiero ver si hay preguntas que se me estén pasando. De hecho, el alcance de caso de prueba también estaría acotado por lo que la user story o requerimiento indica. ¿Sí? Se debe atacar o extraer los casos de prueba con la documentación suministrada al requerimiento. Sí, bueno, sí, quizás me faltó mencionar eso, ¿no? Que de acuerdo a la documentación que tenemos o al contexto que tenemos de la aplicación, pues es en donde tenemos que diseñar los casos de prueba para cubrir todos los requerimientos. Sí, bueno, creo que ya puse un ejemplo de eso. Dice historias de usuario, otro para partir de ahí y de ahí hacer un ejemplo de casos de prueba y lo que sigue. Sí, creo que ya puse un ejemplo ahí. Dice, para crear un caso de prueba es requerido obligatoriamente un caso de uso, historia, usuario. Pues no, realmente no. Siempre vamos a tener la idea de qué es lo que queremos lograr con nuestro sistema y qué es lo que queremos probar, ¿no? ¿Dónde están los riesgos que queremos atajar? Entonces, si no tenemos documentación, lamento decirles que hay que crearla. Hay que documentar lo más que podamos, de acuerdo a la aplicación. ¿Por qué hay que documentar? Porque hay que clarificar muchas cosas. Y cuando hacemos preguntas, cuando hacemos nuestra investigación del funcionamiento y de los riesgos y todo lo que queremos probar con nuestras pruebas,
pues hay mucha ambigüedad, ¿no? Entonces, si no documentamos, se corre el riesgo de que después haya malos entendidos, de que no, yo te dije que probaras esto y no, tú no lo probaste, o ¿por qué estás probando tal cosa si no es necesario, ¿no? Entonces, es importante documentar. Si no se tiene ninguna documentación, hay que documentar lo más que se pueda. Dice, los agilistas extremos toman el manifiesto ágil en el extremo y dicen que no deberían haber documentación, lo que es incorrecto, porque se supone que debe haber la menor cantidad de documentación posible, que es distinto a no tener en absoluto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, exacto. A veces toca hacer documentación, así es. ¿Cómo estimar el tiempo para ejecución de casos de prueba? No, yo creo que ahí ya depende de tu experiencia. Yo puedo correr 10 casos de prueba, 100 casos de prueba, dependiendo de qué tan complejo sea, qué requerimientos tengo, qué precondiciones tengo. A veces no tengo los datos necesarios, tengo que pedirlos. Entonces, lo ideal es que tengamos un set de regresión o un set de casos de prueba muy bien definido y podamos tener algo así como un estimado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo probar, no sé, me imagino 5 casos de prueba en 1 hora, ¿no? Pero eso es mi velocidad, ¿no? Otra persona puede ser que lo haga más rápido o que lo haga más lento, pero es ya de acuerdo a tu experiencia de cuánto te toma. Así que a lo mejor tómate el tiempo, ¿no? para correr los casos de prueba. Muy bien. A ver, entonces aquí para concluir rápidamente, voy a pasar con test cases en Agile. A ver. Entonces, hay en Agile, bueno, el Agile Mindset dice que tenemos que tener una mente abierta a cambios. No tenemos que esperar a tener nuestros requerimientos completamente definidos y sin ninguna duda para poder empezar a desarrollar nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que en un principio tenemos mucha ambigüedad, ¿no? No sabemos bien cómo vamos a sacar esta aplicación, pero sabemos que tenemos un objetivo a cumplir. Entonces, al momento de que empezamos, vamos descubriendo cosas, vamos aprendiendo de nuevas tecnologías, vamos aprendiendo de nuevos requerimientos de que una plataforma tiene que cambiar, ¿no? Por ejemplo, hay una actualización de mi Android, ¿no? Entonces tengo que cambiarle, ya no es compatible con mi plataforma, entonces tengo que hacer todo este retrabajo. Es algo que se va descubriendo y que la tecnología, como va avanzando, no nos permite tener todo fijo para poder empezar nuestro producto. Entonces hay que ser flexibles, ¿no? Entonces esa flexibilidad tiene que mostrarse en pequeños cambios, no cambios demasiado grandes. A veces sí hay demasiado grandes, pero bueno. Se supone que hay ciertos cambios, ¿no? Entonces, la idea es que en cierto momento tenemos ciertos requerimientos y cierta funcionalidad que podemos probar, ¿no? Y nuestros casos de prueba tienen cierta madurez. Entonces, cuando nos aproximamos a un estado en donde nuestro sistema es más estable, entonces se supone que vamos en iteraciones, ¿no? Vamos avanzando en sprints, en cuartos de año, lo que sea, como queramos dividir nuestro tiempo aquí. Pero bueno, con cada iteración, la idea es que nuestros casos de prueba, nuestra documentación, no solamente los casos de prueba, pero nuestra documentación, nuestra estrategia, sea puesta a prueba también. Es decir, seamos abiertos a cambios. Y eso quiere decir que muchas veces vamos a tener que tirar nuestros casos de prueba, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, y decir, ¿sabes qué? En vez de hacer esto, vamos a hacer esto otro, ¿no? O vamos a tener que cambiar la forma en que vamos a documentar nuestras pruebas, o cambiar la forma en que vamos a manejar nuestros datos, o cambiar nuestra estructura de nuestros casos de prueba para poder dividir en diferentes equipos la ejecución. Entonces, es repensar cómo vamos avanzando en nuestro programa, cuál es la manera más eficiente de probar. Entonces, llegamos a un punto en el que, bueno, ya,
lanzó a producción. Lo que no se ve aquí es que después de lanzar a producción, necesitamos mantener la aplicación, ¿no? Entonces, la idea es que cuando lancemos a producción, tengamos ya una idea muy, muy firme de qué va a ser nuestro suite de regresión y quizás ya hasta tener algo automatizado para empezar a ahorrar trabajo. Entonces, cuando ya lanzamos una aplicación y tenemos una suite firme de regresión, entonces ya podemos tener una actividad de automatización más importante y entonces, bueno, los subsecuentes requerimientos o bug fixes, etcétera, ya eso ya nos van a generar nuevos casos de prueba o quizás diferentes casos de prueba, van a tener un impacto en nuestra suite, pero ya es algo que ya quizás podemos manejar un poco más, se puede decir, más en firme, ¿no? De una manera más controlada, a comparación de cuando empezamos un programa. Bueno, entonces aquí la idea es shift left. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos, Mike? 5 minutos, ok. A ver. Shift left. Entonces, aquí rápidamente les voy a decir. Sí. Implica que se tiene que sea posible proporcionar comentarios que ayuden a comprender, desafiar y mejorar los objetivos, requisitos y diseño de la implementación. Se deben proporcionar comentarios, es decir, tratar ¿cómo se puede decir? Como que retar esas decisiones que se están tomando al momento de diseñar la aplicación, al momento de probar la aplicación y al momento de poner la aplicación en un stage de pruebas, ¿no? En cada momento de nuestro ciclo Agile, vamos a encontrar oportunidades de añadir valor. Entonces, en todas las etapas, estos ejemplos pueden considerarse pruebas. Pueden desecharse rápidamente después de su uso o codificarse en automatización o verificaciones manuales. Es decir, o se desechan, se automatizan o se quedan como una verificación manual. Piensa en su proyecto de software como un proceso de adquisición de conocimientos. Este conocimiento se recopila a lo largo del proyecto y casi siempre evoluciona con el tiempo. Bueno, aquí hay un link para un libro muy bueno, se llama Secrets of Effective Test Management, y es todo acerca de Agile. Entonces ahí se los voy a pasar. Entonces, básicamente lo que dice es, cuando tenemos nuestras actividades a nivel de proyecto, bueno, tenemos oportunidades como cada vez que viene una nueva historia, decir, bueno, ¿qué pasa con esta historia? ¿Qué es lo que se va a probar aquí? Se pueden introducir escenarios y ver cuál es el acceptance criteria, y en base a eso diseñar o verificar que tenemos una cobertura para ellos o diseñar nuevos casos de prueba. También podemos incrementar nuestro scope de integración de sistema y de testing de usuario, y al final de nuestro, se supone que aquí ya estamos en un momento en donde ya liberamos una buena parte del código y bueno, ya podemos hacer una completitud de nuestras pruebas cuando hacemos un final sprint, que en mi experiencia esto raramente sucede. Si tenemos un producto que es exitoso, siempre vamos a tener más historias que vienen, ¿no? en nuestro sprint. Quizás no un gran volumen de ellas, pero sí vamos a tener continuamente historias o defectos o cosas que tenemos que hacer realizar producción y que tenemos que considerar y revisar nuestros casos de prueba continuamente. Entonces, tenemos por ejemplo, si estamos en Scrum, tenemos nuestro daily stand-up. Aquí podemos reportar anomalías, podemos verificar historias que se han ido añadiendo. En nuestro backlog también podemos mejorar nuestra definición de las historias, ¿no? De decir, a ver, si yo veo algo que no está bien definido, oye, ¿por qué no está bien definido? O hay oportunidad aquí de hacer un mejor trabajo. Developer testing, dice, hacer pruebas ad hoc en nuestros test de automatización. Entonces aquí es influir en nuestros desarrolladores también para que ellos tengan una mejor cobertura de sus pruebas o que entiendan
cómo pueden hacer pruebas de una mejor manera. Y de igual manera, integración y systems testing. De acuerdo a cómo se estén manejando nuestros releases, podemos hacer sugerencias de cómo hacer un release más seguro. Por ejemplo, muchas veces las aplicaciones están siendo desarrolladas y puestas en producción en la nube, y son muchos servidores los que están siendo actualizados, ¿no? Entonces, una manera más segura, digamos, de hacer un deployment es, en vez de ir y desarrollar y hacer deployment en todos los servidores que se tienen con la aplicación, hacer un deployment en un solo servidor, ¿no? Y entonces es como un monitor que cuando ya empieza a venir el tráfico de producción, podemos detectar si hay errores, y si es así podemos hacer un rollback, pero el impacto se minimiza con un número limitado de errores en producción, y no a todos los servidores, ¿no? Que toma más tiempo también hacer el rollback. Entonces, ese tipo de cosas podemos verificar como testers en nuestros programas en Agile. Y bueno, ya como último punto, también podemos, en vez de hacer casos de prueba, cuando ya llegamos a un momento en donde nuestra aplicación está en una situación ya más madura, y podemos tener un menor volumen, digamos, de peticiones para hacer más funcionalidades, o etcétera. Entonces, en vez de hacer casos de prueba y mantener todos los casos de prueba, podemos hacer algo que se llama test chatter, y es algo como, es una técnica de testing exploratorio. Entonces, ¿qué es eso? Es nada más una declaración de los objetivos de la prueba, y posiblemente ideas de prueba sobre cómo realizarla. Y, bueno, como ya les dije, se utilizan en pruebas exploratorias. Y es algo que yo les comentaba al principio, ¿no? Hay dos maneras de hacerlo. Hacerlo de una manera muy tradicional, documentado, muy prescriptivo. Y la otra manera es dejar un poco más de libertad a los testers, que ellos prueban y que vengan con ideas de cómo probar basados en su experiencia. Y eso, bueno, es muy útil y bueno, ahorra muchísimo tiempo. Un ejemplo de ellos podría ser algo muy sencillo. Por ejemplo, un login, ¿no? Si tenemos un login, ya sabemos que podemos tener infinidad de casos de prueba para un login. Es algo tan sencillo, pero que al mismo tiempo ha sido algo que ha evolucionado bastante con el tiempo. Entonces, aquí en nuestro test chatter nada más dice Analyze Login Feature of Website, como ver qué está pasando con el login. Entonces, dice hacer un login con un usuario existente, con user password, ahora con una cuenta de Facebook, una cuenta de Google, un username y password incorrectos, bloquear tu username y password, se me olvidó el password, y otras más áreas, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que probar. Y bueno, lo que dice un test chatter es, haz una sesión en donde pruebas todas esas áreas que tienes que probar, y en 60 minutos haces todo lo que hay que hacer, toda esa cobertura la cubres, y puedes utilizar una herramienta como de grabado de video, por ejemplo, para que en el momento que estás ejecutando todo se vaya grabando, y si encuentras un defecto, no tienes que documentarlo necesariamente, sino que te puedes seguir con la siguiente área a cubrir, y así hasta que terminas. Y entonces ya puedes poner ese video como una evidencia de que hay algo mal, y bueno, haces la referencia, puedes ir a consultar el video y poner más detalles, etcétera. O sea, tienes una evidencia, tienes algo que puedes utilizar para levantar tus defectos, pero no tienes que hacer tanta documentación. Bueno, la documentación es nada más hacer el test chatter, ¿no? Y poner los datos que se requieren. Por ejemplo, algo que sea muy importante que verificar, o cómo hacer la partición de las áreas, new feature, power compatibility, diferentes áreas que hay que estar probando, o condiciones que hay que estar probando. Y bueno, pues es algo también utilizado mucho
en Agile y bueno, ahorra mucho tiempo. A ver, 3 conclusiones. Detallar los casos de prueba tanto como sea posible al inicio del proyecto, sobre todo porque estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, sí, detallarlo, ser muy preciso con el lenguaje, diseñar los casos de prueba que nos permitan obtener conclusiones acerca del comportamiento del sistema, no solamente funcionalidad, pero a veces en nuestra suite de regresiones tenemos casos de prueba que están siendo corridos, por ejemplo, diariamente. Y en algún momento alguien reporta un defecto, ¿no? Y decimos, a ver, este defecto, ¿a qué caso de prueba está ligado? Entonces, si podemos ver para atrás nuestra historia y decimos, a ver, ¿en qué momento empezó a fallar? ¿No? Entonces ya tenemos una idea clara de, a ver, qué release pudo haber causado el defecto, y eso es muy, muy importante para un desarrollador para saber, ¿sabes qué? Tengo que hacer rollback 2 días o 3 días o unas horas, no sé. Eso es algo importante. Y bueno, ser agile, hacer shift left, revisar continuamente cómo mejorar la estrategia de pruebas, la cobertura de los casos de prueba y el tiempo de mantenimiento y ejecución. Participar tan pronto como sea posible en las actividades del proyecto. Como conclusiones. Ok. A ver, ya estamos sobre tiempo. Mike, ¿tenemos tiempo para más preguntas? ¿Cómo? Se me hace que ya no. Ok. Igual Bueno, en otra sesión los podemos dar, o me a lo mejor pueden... algo en lo que callamos los testers, a lo mejor podemos extendernos un poquito en esta parte. Pero ahorita sí ya nos tenemos que ir a la siguiente plática. Bueno, espero les haya gustado. Me pueden encontrar... No, déjame les doy mi contacto. ¿Dónde estás? Si tienen más preguntas, pueden contactarme ahí y ya. Muy bien. Qué bárbaro. Bueno, ahí está el link de Jorge, y en la invitación que tiene la gente del Click Meeting también aparece sus datos de contacto de LinkedIn, entonces por ahí también lo pueden contactar. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo por Facebook y por Click Meeting. Digo, si quedaron todavía hay varias cosas, pues que es un tema bien grande, pero pues nada más tenemos 1 hora para cada cosa, muchachos. Entonces, vamos al siguiente tema y ya después nos podemos meter más a fondo en otra plática. ¿Okay? Bueno, ya entonces, está, gracias y nos vemos en la siguiente plática que empieza en 1 minuto. ¿Ok? Bye, bye. Nos vemos. Gracias.